Y ahora, como parte también de esta revisión que tenemos acerca del Poder Judicial de la Federación, hay que revisar también qué dice la contraparte, porque hasta ahora desde el Poder Judicial pues se ha impulsado este paro de labores que, como lo denunciaba la propia doctora Claudia Sheinbaum, pues en realidad cuando uno se va a huelga, cuando se va a paro, ni siquiera cobra su sueldo. Estos personajes del Poder Judicial de la Federación están acostumbrados a cobrar sin trabajar de forma permanente y es un poco el escenario que se está viviendo en este Poder Judicial de la Federación. Y nuestro compañero reportero Carlos López estuvo justamente en una de estas manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial que se han ido a paro, tuvo la oportunidad de conversar con algunos de ellos y justamente nos trae la crónica, cómo se vive ahí en los paros, cómo encontró a estos trabajadores, trabajadoras informados, desinformados, tergiversando la realidad, pero ya todos los detalles nos los va a decir Carlos. Muy buenos días. Hola Nancy, muy buenos días y muy buenos días a quien nos está sintonizando. Bueno, iniciaron el paro de labores desde el 20 de agosto los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en el que tienen la clara intención de no realizar o reactivar dichas actividades jurisdiccionales, salvo casos urgentes que detallaron, con la intención de frenar la propuesta de reforma en materia judicial que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. Algo inusual que me llamó mucho la atención es que en este paro en particular me sorprendió lo ostentoso que era al ver que había casas de campañas, sleeping bags, pero al mismo tiempo llegaban estas marcas con sus repartidores y sus deliveries trayendo comida, pizzas. Parecía más bien un día de picnic ahí en la sede de San Lázaro del Poder Judicial, Nancy. Y justo, o sea, preguntarte cómo se estaba viviendo esta parte, porque sí, al final no suena a una huelga cualquiera o una huelga de trabajadores que realmente están en condiciones críticas que los orillan a frenar sus actividades para llamar la atención también de la sociedad y decir, oigan, aquí hay una arbitrariedad. En este caso, pues por lo que nos cuentas, no se sentía de esta forma. No, realmente había un ambiente de mucha amabilidad en donde las protestas sí existían, pero esta amabilidad y compadrazgo entre propios jueces característico de un evento ostentoso me llamó mucho la atención, ¿no? De igual manera, las personas que accedieron a hablar dan una crítica y un discurso que suele ser repetitivo. Me atrevo a decir que parece el mismo discurso, solo cambia la persona quien realmente comenta esto. Y bueno, uno de los temas que se habló es sobre la opinión de la reforma judicial que plantea el presidente López Obrador. Esto lo comentó la abogada Arely Cruz. Vamos al siguiente video. Entre todo el ataque que hay al Poder Judicial, nosotros estamos defendiendo la carrera judicial porque lo que dice el presidente es una mentira. La reforma judicial básicamente es una venganza presidencial porque las resoluciones que aquí han salido han sido un freno muy importante para todas las arbitrariedades que ha cometido el Ejecutivo y ha sido una venganza. Estamos aquí porque la reforma judicial no solamente afecta a jueces, magistrados y ministros, sino que afecta la esencia que es la carrera judicial. La carrera judicial nos lleva a una impartición de justicia sin partido político, sin colores, sin corrupción como lo ha manifestado el presidente, y estamos defendiendo la democracia del país. La gente piensa que por nosotros salen los delincuentes. Eso ha sido una mentira total. Nosotros solamente impartimos justicia. Si los delincuentes salen es porque las investigaciones posiblemente no están bien realizadas, pero no tienen nada que ver con la impartición de justicia. Los jueces son personas muy preparadas, muy estudiadas, requiere de experiencia, de conocimiento, de preparación, pero sobre todo para beneficio de México, de una imparcialidad.
Y de estos entrevistas que lograste tener con estos trabajadores, me llama, y trabajadoras, bueno, en este caso, esta profesional del Poder Judicial de la Federación, me llama la atención, desde mi punto de vista, pues parecerá que no hay tanta información, o sea que en realidad lo que ha permeado en este círculo social y además muy ajeno al pueblo de México, es como una percepción equivocada de lo que significa la reforma al Poder Judicial de la Federación basada en desinformación, en rumores, como en esta confección de las narrativas, pero no sé, ¿tú cómo lo sentiste, Carlos? Pues reiterando, parece ser un discurso totalmente ya planificado por parte de los trabajadores. Ellos denuncian que se ve en riesgo sus condiciones laborales en las que supuestamente esta carrera jurídica o esta Judicial. carrera judicial que consiste en un sistema meritocrático que permite a los aspirantes a ingresar a diversos cargos, se ve afectado y vulnerado, ¿no? Y escuchamos contrapartes como el de la ministra Lenia Batres al decir que esto es un acto de nepotismo. Realmente se siente una tensión entre la parte de la corte, por lo mismo que está muy sesgada, al mismo tiempo preguntamos si había algún posicionamiento de grupos de oposición. Realmente los abogados dicen que no, que ellos son un movimiento partidista y que están en defensa de la democracia, lo cual me hace mucho ruido porque está también esta manifestación de líderes políticos como el presidente de Acción Nacional, que menciona que los trabajadores no están solos y están respaldados por el propio Partido Acción Nacional. Entonces hay una serie de contradicciones dentro de esta serie de manifestaciones que están externando los abogados, ¿no? Y justo el siguiente video habla sobre cómo niegan la posición de grupos empresariales y de la propia oposición. Tenemos conocimiento de que grupos políticos estén apoyando el movimiento. El movimiento se realizó en la base trabajadora, principalmente ahorita se han unido jueces y magistrados y no ha sido por obligación, como dijo la actual presidenta Sheinbaum, que hemos sido obligados a salir, no hemos sido obligados para nada. Los partidos políticos no permean el movimiento porque el movimiento ha sido imparcial, sin colores, sin partidos políticos. Y yo creo que si todas las personas supieran lo que se está jugando con esta reforma, tendrían que estar aquí con nosotros apoyando para que se declinara. No es de un partido político, sino de toda la ciudadanía. Yo creo que si los partidos políticos o la oposición o quien sea se une, no afecta al movimiento porque en general todas las personas deben de cuidar la democracia que se ha ido defendiendo a lo largo de la historia de México. Ahí están las declaraciones de la abogada Arely Cruz, quien negó la posición de grupos empresariales y de la propia oposición política, en donde también se ve reflejado como, insisto, un discurso ya plasmado desde los propios abogados, Nancy. Y justo sobre esto, pues sí, más bien destacar que en verdad suena a algo que ni siquiera alcanza a comprender lo que significa la reforma al Poder Judicial, sino es como un teléfono descompuesto que alguien les dice, no, mira, la tómbola es como si estuvieran echando ahí papelitos de cualquier persona que va pasando por la calle, cuando en realidad tiene un sentido de insaculación para ir filtrando perfiles que previamente pasaron por un proceso de revisión de que realmente tienen pues estas características de ser abogados, tener pues como este conocimiento de las leyes que no cualquier ciudadano que no tenga ese conocimiento va a poder aspirar a llegar a estos cargos. Me parece que sí, suena más a un teléfono descompuesto. Carlos, ¿a quién más entrevistaste? ¿Qué más te dijeron? Pues hubo una trabajadora del Poder Judicial de la Federación que menciona que la reforma es una venganza política por parte del presidente López Obrador. Desde el discurso de la Corte y de los trabajadores del Poder Judicial mencionan que ellos están defendiendo no solamente la democracia, sino también a un régimen que había instaurado muchos posicionamientos y que esta reforma es una venganza política
por dichos posicionamientos del presidente en toda la administración, desde los megaproyectos, inclusive ahora con el famoso Plan ALO y todo este proceso político y de serie de transformaciones a la Constitución que desencadenó hasta el llamado Plan C. Entonces vamos a ver el siguiente clip. Pues en principio es el tema de la reforma. Creo que desde hace unos meses, desde que fue lo de los fideicomisos, hay mucha intromisión de parte del Poder Ejecutivo hacia los otros poderes. En este momento, lamentablemente, ya tiene también el Poder Legislativo y va por el Judicial. Lo que no queremos es que la reforma sea a modo. Todos los órganos del gobierno necesitan reformas. Todos los órganos son perfectibles, ¿no? Igual que las personas. El punto aquí es que no deben de ser reformas a modo o a capricho. Deben de ser enfocadas y deben ser viables. Por ejemplo, aquí están hablando de por votación. O sea, ahorita va a ganar el que sea más popular, no el que sepa, no el que ayude a resolver los asuntos, no el que tenga una carrera judicial. ¿Por qué la importancia de una carrera judicial? Al final del día somos personas preparadas. Los que estamos aquí somos abogados. Entonces, la importancia de que la reforma sea viable es que atienda a los problemas reales, no solamente sea a capricho o a voluntad del presidente. Esa es nuestra especial preocupación. Aparte, tomando en consideración que ni siquiera la reforma plantea una forma viable de hacerla, porque nada más dice, van a ser puestos, varios puestos, ahorita están hablando de 350. Dicen, en su caso, para que sean menos, va a ser una tómbola, o sea, no estamos en una kermés. Esto no es, yo creo que al presidente le ha faltado un poco de formalidad. No está jugando como siempre lo hace. Esto es un país, ¿no? Y como tal debe gobernar. Y no pasándosela diciendo cosas como en la mañanera, cosas que ni siquiera tienen que ver con su trabajo. Y hay que, pues, escuchar también estas posiciones y ver si realmente tienen un sustento, si se considera que están informadas o no. Sí, lo único que me dijo era que era abogada del distrito 9 del Poder Judicial de la Federación. Y me dio sus puntos de vista respecto a esto, ¿no? También es importante mencionar que el día de ayer había mucha gente de la prensa y estaban realizando distintas preguntas. Entonces, es importante mencionar que no solamente había medios locales, sino también medios corporativistas, ¿no? Entonces, eso también habla mucho de cómo está jugando la información o qué rol se está manejando desde los diversos espacios. Finalmente, habló el abogado Miguel Hernández sobre la atención de los casos urgentes a pesar del paro de los jueces y magistrados, en los que destaca que las necesidades importantes de los trabajadores es determinar la legalidad de las detenciones efectuadas, vinculaciones a proceso, determinaciones sobre medidas cautelares y extradiciones, que son considerados los famosos casos urgentes que se verán no afectados por este paro del Poder Judicial de la Federación. Así que vamos con el video. Digo, ojalá pudiéramos ver con la sociedad y se los quiero expresar de esta manera. Se han dado cuenta, y eso es lo que quiero, que somos los únicos trabajadores que estamos peleándonos entre nosotros para entrar a trabajar. Qué curioso, ¿no? El grado de responsabilidad que tenemos inserto, de compromiso con la sociedad, ahí está. La gente viene y dice, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo... Un personal de internet dice, es que dejaron comida en el tribunal, de gente que come bien, se va a echar a perder, déjenme ir a limpiar, decía. Eso es lo que estamos atendiendo. Las cuestiones urgentes de las que establece el 19 constitucional están atendidas, pero también está la circular 16 del 2024, donde está estableciendo algunas características especiales que le comentaron que iba a ser como revisada y modificada. Estamos en espera de eso en algunos casos, para dar acceso ya total a las funciones que cada quien va a desarrollar en relación a esa circular. Pero los casos urgentes, en todo momento, con paro o sin paro, hay juzgados y tribunales de guardia y atienden casos urgentes de manera inmediata. Aquí mismo.
atentos también a cómo va evolucionando esta protesta de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, que por lo pronto pues estarían incurriendo en una ilegalidad al irse a este paro, sobre todo entendiendo que quienes están pues convocando son jueces y magistrados que no tienen el carácter de trabajadores propiamente. Incluso está pues esta sentencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde les indica que pues ellos no tienen este carácter de trabajador porque no son subordinados de nadie, o sea, ellos son la cabeza de este poder judicial, pero en fin, todo esto lo iremos pues descubriendo qué va a pasar con estas protestas, hasta dónde van a llegar, van a aplicar violencia, van a irse por otra vía que sea pues ilegítima a los ojos de un pueblo que exige esta reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Con qué cierras, Carlos? Pues finalmente los trabajadores destacaron que se requiere una reforma integral que beneficie a los ciudadanos y a pesar de todo este comentario, yo creo que no mencionaron sobre los diálogos y foros que se realizaron sobre esta reforma. Entonces es importante mencionar que la decisión de los jueces y magistrados simplemente extrapolará la ya cortada relación entre el pueblo y el Poder Judicial, Nancy. Pues muchas gracias, Carlos, por esta cobertura y por supuesto nos mantenemos atentos a tus siguientes coberturas. Carlos, que pases muy buen día. Muchas gracias y excelente día.